La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos todos, todas acá al programa La Tulpa en APAC TV. Los días miércoles, como siempre, tenemos un espacio dedicado a la cultura, al patrimonio, a los saberes ancestrales. Por eso, en este día tenemos dos invitadas muy especiales porque nos vienen a dar unas buenas noticias acá en la provincia de Imbabura, en el cantón Cotacachi. Se va a abrir la primera escuela de parteras, una iniciativa que nace desde las propias mujeres quichuas cotacachis y que a través de su organización, la UNORCAC, le están dando a luz a este proyecto. Acá estamos ya con las invitadas, pero antes de conversar con ellas, les invitamos a todos ustedes que nos dejen sus comentarios, hagan sus preguntas, preparen todo su arsenal de interrogantes para nuestras invitadas, para que se enteren ustedes cómo va a funcionar, desde cuándo va a funcionar esta escuela de parteras, a quién está dirigido, a quiénes pueden acudir a esta escuela de parteras, a esta formación que van a tener ellas. Entonces, ya volvemos en una cortísima pausa. Muchas gracias por estar acompañándonos aquí en APAC TV, en Facebook. Estamos también en YouTube, en APAC Otavalo, en nuestro canal donde presentamos temas de cultura, de patrimonio y de saberes ancestrales de los pueblos originarios de la zona norte del Ecuador. Usted que nos está mirando, conozca que estos dos canales están transmitiendo desde Otavalo, Imbabura, Ecuador. Bienvenidos todos, todas nuevamente. Entonces vamos a empezar nuestro diálogo con nuestras queridas invitadas, muy conocidas acá en nuestro círculo social entre los quichuas, ¿no? Que se presenten ellas mismas. Vamos a conversar un diálogo muy querido desde hace un tiempito con ustedes dos. Bienvenidas, ¿cómo amanecieron? Con mucho frío, me imagino. Muy buenos días. Imanaya Mashiukuna, Alipunja, Ñukashutimi Kapan María Piñán. Yupaychani Caimán con Vidashkamanda. Muy buenos días a todas y todos, a quienes nos escuchan a este prestigioso medio de APAC TV. Gracias por la invitación. De igual manera, hacer extensa el saludo de parte de Magdalena Fueres, que es la presidenta del Comité de Mujeres UNORCAG. Un saludísimo a doña Magdalena Fueres, una lideresa muy importante acá en nuestra zona. Sinallata alipunllaguta charipaychik tukuya taytamamakuna tukuyma ñukanchik kayman rikushkakuna yupaychanchik mashikuna APAC TVmanta kayman kimichishkamanta kayman ñukanchiktapash convidashpa riqsichinkapa ñukanchikpa ruraykunata rishinanakukta. Shinallata ñukami kapani Marta Rotingo, ñuka kapani Katik Pushak Consejo de Salud Ancestral Hampi Warmikuna, shinallata partera mama kapani. Marta es la partera de Anaco, la partera que está tiktokeando muchísimo y está teniendo muy buena acogida y dando a conocer los conocimientos sobre esta rama, ¿no es cierto?, de la medicina ancestral, y que está poniendo a disposición del público en general. Bueno, ya vamos a conversar sobre esos temas con Marta. Empezamos con María. Se va a crear la primera escuela de parteras, una escuela formal de parteras. Hablemos del proceso organizativo, de la gestión que ha hecho la organización o las organizaciones, porque entiendo que es un cúmulo de varias voluntades, de varias organizaciones a nivel comunitario, para que esto se dé, ¿no? ¿Cómo es? Cuéntenos desde el principio la historia. Así es. Para que el tema de los saberes ancestrales, de la medicina ancestral sea reconocida, ha sido en realidad una lucha de las organizaciones sociales, más que todo desde los pueblos y nacionalidades. Y sobre eso, esta lucha se ha visto plasmada ya en la Constitución. Vemos también en el articulado que garantiza el derecho a la salud, y más que todo también en el artículo 57, que habla de los derechos colectivos, señala incluso resaltando todo el tema de los derechos
a la salud ancestral y como pueblos y nacionalidades poder ejercer este derecho, ¿no? Y sobre eso, el Comité de Mujeres UNORCA junto con Jambi Warmicuna ha visto la necesidad de, sobre todo, trabajar para impulsar y fortalecer todo el tema de la sabiduría ancestral en las comunidades y fortalecer las capacidades de todos estos prestadores de salud que están que practican la medicina tradicional en las comunidades. En el caso de Cotacachi hay un registro de varios prestadores de salud, entre mamas parteras, regadores, sobadores, soñadores, entre otros, hierbateros incluso, hierbateras, entonces que hay que existen y practican la medicina tradicional y que al menos en todo este contexto de pandemia han sostenido la salud en las comunidades, ¿no? Entonces, desde esta visión y sobre la problemática también de que tenemos en las comunidades, y no solamente en Cotacachi, sino creo que a nivel nacional, las parteras tienen ya una edad avanzada, ¿no? Y entonces ellas concentran un cúmulo de conocimientos y es importante que ese cúmulo de conocimientos se transfiera, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y gracias a todo este proceso organizativo de las mujeres, de la UNORCAG y de la organización que tiene todos estos prestadores de salud como Jambi Warmicuna, ha permitido que a partir de diferentes proyectos, diferentes alianzas y más que todo voluntades se puedan trabajar en todo este tema. Yo creo que sobre eso Marta Arotingo es una de las propuestas más de estas nuevas generaciones, una nueva partera, y entonces en esta visión vamos, ¿no? En esa visión de ir formando nuevas compañeras, compañeros de las comunidades para que sigan manteniendo y prevaleciendo todo el tema de los conocimientos ancestrales. Sí. Ahora, en este camino y en esta preocupación de transmitir los conocimientos, de que no se pierdan, de que haya una nueva generación que esté practicando, que esté apoyando también a la salud de la población mediante estos conocimientos, con quienes se han aliado como las dos organizaciones, el Comité Central de Mujeres más el Consejo de Salud Ancestral, ¿no es cierto? ¿Con quién se juntaron, se unieron, cómo planificaron, quién les está apoyando? Bueno, para la ejecución de esta primera escuela de formación de parteras, más que todo es una escuela autogestionada. Ha habido voluntades de un poco de recursos que desde el Comité de Mujeres y Jambi Warmicuna se ha gestionado. Entonces, no es que hay un tema de el proyecto, no, sino más bien el tema de voluntades y también el tema de hacer participar a las mismas compañeras parteras para que sean ellas mismas las que formen a estas nuevas parteras, ¿no? Entonces es más o menos por ahí, más que todo voluntades, no es ningún tema institucional ni mucho menos. Ajá, ya. Es una minga de conocimientos, ¿no es cierto? Preocupados para revitalizar y para que continúen el tiempo. Ahora, Martita, y usted nos puede comentar, hay un Consejo de Salud Ancestral, ¿no?, en Cotacachi. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes lo conforman? ¿Para qué se creó este Consejo de Salud Ancestral? Que entiendo es parte o es base, una de las bases del Comité Central de Mujeres UNORCAG. Cuéntenos. Claro, Samia, bueno, y a todos quienes escuchan, es importante la historia que nosotros vamos arrastrando hasta este espacio, hasta este momento. Primero decirles que el mismo hecho de que el Consejo de Salud Ancestral esté dentro de una organización como una organización de primer nivel, ¿no es cierto?, siendo también base del Comité Central de Mujeres y base de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi, a través de algunos proyectos de inicio, lo que se hizo en primera instancia es recoger a todas las compañeras, hombres y mujeres, de sabiduría de las comunidades, ¿sí? En un inicio, en el año 95, a través de un proyecto Médicos Sin Fronteras, se logra consolidar 300 prestadores de salud ancestral, con la finalidad de demostrar ante el ministerio, ante la sociedad, que dentro de las comunidades también hay gente preparada que está apoyando, ¿no es cierto?, a sostener la salud, sin ni siquiera tener
un sueldo o que estén, digamos, reconocidos de alguna forma, ¿sí? Estos compañeros y compañeras que en ese momento, ¿no es cierto?, se juntaron, pues a través de la organización, la UNORCAG, mediante la Comisión de la Mujer y Familia y Salud que en este momento había, pues logró, en primera instancia era reivindicar los saberes ancestrales dentro del Cantón Cotacachi, ¿sí? De esa forma también ya a través, en el tiempo, pues hemos ido formándonos nosotros como prestadores de salud, realizando intercambios de conocimientos entre los prestadores los de salud que en ese momento nos encontrábamos. En aquellos momentos habíamos 100 parteras, ¿sí? En este momento, en la actualidad, tenemos 49 parteras y no hay una generación que esté dando continuidad a este proceso, ¿sí? ¿No? Bueno, yo soy partera porque también mi madre es partera, entonces yo estoy siguiendo el camino y continuando este conocimiento. Y para mí es muy importante, ahora también estando parte de la dirigencia, yo desde mucho antes también habíamos tenido esta necesidad. Sin embargo, a veces el pretexto es no existen los recursos económicos para tener esta voluntad. Este año nosotros con el Comité Central de Mujeres hemos conversado y hemos dicho no. Esto no puede seguir así, ya no tenemos compañeras parteras que estén dando este servicio dentro de las comunidades y es necesario seguir formando. Entonces, esto se viene gestando ya casi 6 meses y hemos estado conversando, hemos estado preparando esta escuela, ¿no es cierto?, a través de mirar qué es lo que necesitamos, qué es lo que más hace falta. Entonces, pues, entre tanto el Consejo de Salud Ancestral y el Comité Central de Mujeres UNORCAG nos hemos juntado para poder gestar, digo yo, de alguna forma todo lo que hemos estado intencionando hace muchos años, ¿sí? Entonces ahora se ve plasmado. Para mí de verdad es un orgullo y es de verdad una alegría poder tener este guagua tan chiquitito que vamos a poder, esperemos, cuidar todos y la sociedad en sí pueda acogerlo de una buena forma. Yo escuché a Marta con atención una parte en que decía los objetivos del Consejo de Salud Ancestral. Uno de los objetivos era la reivindicación del trabajo de los hombres y mujeres de salud ancestral. ¿Por qué está hablando de reivindicación? Sería bueno que recordemos, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo los más jóvenes, nuestros hijos mismos, de repente nuestros nietos también, la población más joven, no comprenden que desde hace algún tiempo atrás hay una lucha. Hay una lucha por esas reivindicaciones de derechos y que si ahora estamos digamos que relativamente tranquilos, cómodos, disfrutamos de algunos derechos, podemos circular tranquilamente por las calles, inclusive practicamos nuestra cultura, nuestra lengua, etcétera, o practicamos la medicina ancestral. Eso fue gracias a una lucha, ¿no? A un momento en que los dirigentes, nuestros abuelos, nuestros padres dijeron no más represión, no más persecución. Yo he conocido acá en el proyecto Jamigua, sí, hace, no sé, unos 40 años más o menos, 30, 40 años, esta situación que creo que también sucedía en Cotacachi y sigue en algunos casos sucediendo. Los hombres y mujeres sabias que practicaban la medicina ancestral hace 30, 40 años eran perseguidos, Marta. ¿Cómo está la situación ahora? A ver, para mí contar esto también es súper difícil, ¿no? Antes, yo siempre digo, antes de la pandemia éramos una realidad, después de la pandemia ahora somos otra nueva realidad. Antes de que existan las organizaciones éramos una realidad, ahora cuando existen ya las organizaciones somos otra realidad, ¿sí? Si la organización, la UNORCAG, no hubiese en realidad identificado a todas estas compañeras y compañeros de sabiduría para juntarles, ¿no es cierto?, y poder demostrar ante la sociedad que nosotros también estamos existiendo y que también estamos siendo perseguidos, encarcelados. Muchas parteras, ahora las parteras que van a ser también, en este caso las profesoras, siempre digo yo, ellas quienes van a enseñar, han contado sobre encarcelamientos por atender partos en casa, ¿sí? Yo siempre digo, el parto es un proceso fisiológico que no debería de estar pensado en ser medicalizado, en ser institucionalizado,
institucionalizado, porque nosotros como cuerpos también, como nuestros cuerpos y mujeres también tienen ese derecho de elegir, y sobre todo las mujeres dentro de las comunidades optan por esta forma de atención dentro de su casa. ¿Por qué? Porque la atención dentro de los servicios públicos o privados en el tema de salud, en el tema del parto, son muy violentados, ¿sí? La mujer es violentada justamente en este momento tan difícil en el cual no puede tomar decisiones. Entonces también, ¿cuál es la reivindicación que nosotros hemos hecho? Es mostrar ante la sociedad esta forma también de sostener este conocimiento, porque es un conocimiento milenario que ha venido dándose, ¿no es cierto?, de esta forma. De transmisión oral de padres a hijos, de madres a hijas, de familiares. O sea, esto es una continuidad, no es que alguien ha venido y nos ha dicho, vean compañeras, a ver, queremos enseñarles esto. No, hemos aprendido nosotros, siempre decimos, a través de la oralidad y a través de mirar y de hacer, ¿sí? Y de practicar haciendo, ¿sí? Y siempre hemos tenido esa posibilidad dentro de las comunidades de seguir sosteniendo este conocimiento. Y otra forma, en la actualidad, lo que nosotros decimos es que sí, hay una forma sutil de querer desaparecer al conocimiento ancestral, ¿sí? Y es a través del mismo sistema, porque el mismo hecho de que ahora en estos tiempos las mujeres no puedan dar a luz en sus casas, en una acogida o en un entorno familiar, ¿no es cierto?, hace que las mismas parteras, ¿no es cierto?, ya no tengamos una utilidad dentro de la familia. Entonces, para nosotros esto es muy importante, y que el mismo ministerio entienda que nosotros no estamos siendo una competencia para ellos, sino que el ministerio entienda que nosotros somos aliados para poder acompañar esta forma de traer una nueva sociedad también, de una forma más tranquila, de una forma más amorosa, de una forma en el cual esa persona que está llegando a este mundo también se sienta en ese mismo sentido. Ahora tenemos una sociedad violenta por la misma forma de nacer que tenemos también. Entonces, creo que es una forma sutil también de desaparecernos. Es una forma sutil de desaparecernos. No nos dicen, ustedes van a ser encarceladas, ustedes van a ser no. Sin embargo, el mismo ministerio, la misma institucionalidad hace que nosotros no podamos ejercer de alguna forma tranquilamente, ¿sí? Libremente. Así es. También en este punto considerar, ¿no?, los estigmas o la falta por desconocimiento, ¿no es cierto? No se valora, no se puede valorar lo que se desconoce. Entonces, la falta de desconocimiento también a toda la gente nos ha hecho tener prejuicios, ¿no?, tener este estigma que mencionaba, para desvalorizar el trabajo que hacen los agentes de salud ancestral en las comunidades, que son complementarios, que son preventivos, hacen sobre todo el trabajo, ¿no es cierto? En la segunda parte del programa, porque se nos agotó la primera parte, vamos a conversar sobre las diferentes diferentes de la medicina ancestral que hay, porque en este caso estamos hablando de la partería, pero hay toda una gama de especialidades dentro de la medicina ancestral. Solamente las vamos a enumerar para que la gente conozca. Y para terminar esta primera parte, vamos a dar lectura a algunos mensajitos que nos estaba mandando el público, para dar chance a nuestras invitadas de que respondan los comentarios, saludos, preguntas. Por favor. No están listos los mensajes, pero sí hay. Ya. Se quedan a la cola esperando. Ya, ahí están. Javier Escobar nos escribe desde Facebook y dice: buenos días, gracias a APAC TV por siempre estar pendientes y transmitir temas importantes para la comunidad. Gracias a usted, Javier Escobar, por estar acompañándonos aquí en La Tulpa. María Terán dice: saludos desde Otavalo, felicitaciones por esta gran iniciativa. Una consulta, ¿cuáles serían los requisitos para ingresar a esta escuela? Sí, ya vamos a hablar de eso también. Bueno, entonces vamos a una cortísima pausa para unos mensajes de las instituciones que nos apoyan y ya volvemos.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. El local donde encuentras de todo: instrumentos musicales, vestuario, cobijas, cojines y demás. En Artesanías Amaguaña, calles Orozco 2335 y Larrea, junto al Mercado Artesanal, en Riobamba, Ecuador. Celular 098 81 42 99 6. Ya, pasó rápidamente los mensajitos y ahora estamos acá nuevamente con nuestras invitadas. Para quien se acaba de ingresar a APAC TV y no sabe de qué estamos hablando, le comento que estamos con María Piñán y con Marta Arotingo. Ellas son parte del Comité de Mujeres UNORCAC en Cotacachi, acá en Imbabura, en Ecuador, y nos están contando cómo es que se está conformando, se está creando la escuela de parteras aquí, parteras tradicionales. Entonces, prepare sus preguntas, sus comentarios, porque en este momento vamos a empezar ya directamente a conversar, nos van a informar cómo quien esté interesado puede ingresar a esta escuela de formación, ¿no? Antes me dicen que hay un mensaje que ha llegado, a ver. En Facebook nos escribe Miss Universo Subversivo. Ajá. Soy Leire de París, del País Vasco. Muchas gracias por la iniciativa. Quisiera el contacto de la escuela. Me gustaría aprender. Felicidades por mantener. Ajá, por ahí debe ser. Muchas gracias a usted por estarnos viendo desde el País Vasco. La misma persona dice, desde la medicina ancestral se trabaja el pre al embarazo. Es una pregunta. Desde la medicina ancestral se trabaja desde el preembarazo. Si se consumen plantillas para limpieza o algo. Bueno, ya vamos a ir respondiendo eso. Antes, por favor, hablemos de las diversas especialidades que tiene la medicina ancestral. Acá Marta y María. Al inicio María decía, hablaba de los soñadores. ¿Cuántas especialidades de las que usted conoce, o sea, se tiene registro en el Comité Central de Mujeres? ¿Qué especialidades nomás practican hasta hoy en día en Cotacachi? Jambi Huarmicuna tiene un registro de una rama de especialidades en torno al tema de salud ancestral. Esto es mamas parteras, está yachax o taita yachax, mama yachax. También están los sobadores, los fregadores, los yerbateros y también lo que tú habías mencionado, el tema de los soñadores. Bueno, todos estos actores de la medicina ancestral tienen básicamente su conexión con el tema de la espiritualidad, de la conexión con la Pachamama, y pienso que a medida que va expandiéndose la urbanidad,
también va un poco también afectando a todo este tema, ¿no? Porque siempre la conexión es directamente con el equilibrio, con el ambiente que nos rodea. Entonces, sí, los soñadores son las personas que tienen esa conexión, que a través de sus sueños pueden un poco interpretar o ver el tema de cómo está tu cuerpo, o qué es lo que te viene en el futuro. Entonces es más o menos así, ¿no? Entonces todos estos conocimientos es importante que se vaya fortaleciendo, porque es la riqueza que mantiene nuestros saberes ancestrales. Esta especialidad de los soñadores, acá en Otavalo, en el tiempo en que hacíamos el programa Bajo un Mismo Sol, habíamos luchado para conseguir alguna mama o taita que nos contara sobre ese arte, sobre esa sabiduría, pero no encontramos en Otavalo, imagínense, en el cantón Otavalo. Y ahora cuando escuché Soñadores en Cotacachi, es una maravilla, no se puede recuperar, estamos a tiempo todavía, y entonces qué bien que en la escuela de parteras ojalá se ofrezca también esta especialidad. Miren que la interpretación de los sueños también es una área que se practica dentro del psicoanálisis, ¿no? O, lógicamente los códigos, los significados van a variar, pero en definitiva apuntan a lo mismo, a identificar todo este sistema, ¿no es cierto?, mental que tenemos las personas, la psique, y cómo se proyecta hacia afuera a través de los sueños. Y el sabio, la sabia en este caso, o el psicoanalista, lo que hace es esos códigos, ¿no es cierto?, interpretarlos y darle un mensaje a la persona que ha soñado. Bueno, esperemos que próximamente nos pongan en contacto con un soñador o soñadora para poder tener aquí en La Tulpa y conversar sobre cómo se hace esta interpretación entre quichuas, ¿no? Así que es bien especial. Ahora, dentro de la rama de la partería, Marta, ustedes, la partera de Anacu, con mucha experiencia trabajando tanto con gente quichua como gente no quichua, ¿no es cierto?, en comunidad y como fuera de las comunidades en el sector urbano, ¿no es cierto? ¿Qué nomás implica la partería? Muchas personas pueden pensar, hasta yo pensaba así mucho antes, que la partera es específicamente la persona que asiste el alumbramiento, el parto, y punto, se acabó. Pero no, implica el cuidado de la madre y del niño, antes, durante y después del parto, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto, pero en resumidas cuentas, porque luego tenemos que hablar de la escuela. Claro, Samia, bueno, cuando hablamos de una partera siempre estamos pensando que es la que cuando nos preguntan o nos llaman y dicen, queremos que me soben o quiero que me atienda el parto, y pensamos que solamente en ese momento que la partera va a actuar. Como yo siempre les digo, la partera tiene que ser una mujer o un hombre integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que conocer. Cuando yo aprendí esto fue desde la herbolaria, ¿no es cierto? Después desde conocer el cuerpo, después desde cómo hay que tratar diferentes dolencias dentro de una mujer, cuando una mujer no puede quedar embarazada, cuando una mujer está con embarazo y con una amenaza, cuando una mujer en los controles, por ejemplo, se ve la posición del bebé, cómo está, ¿no es cierto? El acomodar, ¿no es cierto? Que mantener a la mujer de alguna manera emocionalmente tranquila, para que en el momento del parto también ella pueda tener un buen parto, ¿sí? Y posterior a eso también nosotros cuidamos del tema del posparto, porque es un momento bastante difícil, ¿sí? Un momento en el cual la mujer se encuentra con su nuevo compañero de vida, ¿no es cierto?, o compañera de vida que va a estar ahí presente, y muchas veces lo que se deja de lado es esta parte, la parte más importante, en la recuperación de la mujer. A veces pensamos que después de un parto una ya puede levantarse, hacer las cosas, y es en el momento preciso donde nosotros entramos para darles las recomendaciones que necesitan para tener una buena recuperación, ¿sí? Entonces, por eso la partera es bastante integral, conoce de herbolaria, conoce de cómo es el cuerpo, conoce de todo, absolutamente de todo, ¿no? A veces también incluso nosotros también
basamos en los sueños, porque sabemos cuándo va a haber ya un parto, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién está embarazada? Exacto, o cuando una mujer o alguien embarazada va a venir a visitar, o sea, todo eso es como mucho más integral, ¿no? Y la relación es súper importante porque es una relación espiritual que se tiene con los 4 elementos, ¿sí? El agua, el fuego y la tierra. Pero con respecto a al niño, primero al feto, ¿no es cierto? Está dentro del vientre y cuando nosotros vamos al cuidado prenatal en el centro de salud, en el hospital, nos están haciendo análisis para ver si es que el niño está creciendo, tiene el peso, la talla, ya dentro del vientre. ¿Cuál es el trabajo que realiza la partera con el feto, luego con el niño en los primeros meses y años de vida, porque la partera también es la especialista del cuidado de los niños, ¿no es cierto? Así es. Para nosotros el cuidado del niño, tanto del recién nacido y en la crianza, es bien importante, ¿no? Porque ahí, por ejemplo, en los primeros días, ¿no es cierto?, de nacido, siempre cuidamos que el bebé, primero, con el cordón umbilical que ha sido separado con la madre, ¿no es cierto?, que esté bien. Ahora el tema de la ictericia, que mucho también ahora lo tratan en el hospital a través de rayos UV, pero también nosotros tenemos las plantas para poder acompañar estos procesos, ¿sí? Entonces también estamos en eso. Y ya cuando van criando, también la introducción a la alimentación, el tema de la lactancia, que es súper importante, ¿no es cierto? También ya el tema espiritual, después que ya a veces los niños cuando ya empiezan a caminar se caen, ¿no es cierto? Curar el susto, ¿no es cierto? A veces caminan por algún lado que no es o se encontraron con una energía mala, curar el mal aire. Entonces, nosotros también acompañamos en este proceso. Por eso digo que las parteras, dentro de los saberes ancestrales, están integrando todos estos conocimientos de absolutamente todas las de todos los saberes, para poder acompañar de una forma, de alguna buena forma a la familia, porque el acompañamiento no es solamente a la mujer, es integral, es a la familia. Recuerdo, bueno, me gusta compartir un poquito sobre mi propia experiencia, ¿no? Recuerdo que en el segundo embarazo mis hijos siempre estaban sentados en el vientre y nacieron por cesárea. Pero en el segundo parto, en el segundo hijo, yo ya asistí a la partera y para intentar ver si es que pueden nacer por parto normal. Y entonces la partera, recuerdo a mamá Conchita en el Jambigua, así, ella hacía masajes en el vientre para colocar, decía, al guagua. Entonces, las parteras, miren, ahí estamos mirando también, bueno, masajeaba y hacía que el guagua se ponga de la forma correcta, la cabecita hacia abajo, ¿no? Pero bueno, no, mi hijo no quería estar boca abajo, otra vez se sentaba y bueno, eso también, esos conocimientos para saber cómo está colocado dentro del vientre, usted lo practica, Martita. Así es, Samia, para nosotros esto, como les digo, todas las parteras este conocimiento lo siguen manteniendo y yo lo he aprendido de mi madre de alguna forma, de una forma práctica. Sí, justamente ayer estuvimos acompañando a una mamita que ya está en la semana 38 y que el bebé estaba sentado. Entonces hemos acompañado a través de los masajes para que pueda tener la posición correcta para el parto, porque está ya digamos a días de su parto. Entonces está en la recta final. Entonces esta es para nosotros, como decimos, el acompañamiento tiene que ser desde el inicio y permanente. Sí. A veces pensamos que vienen para una vez, hacen acomodar el bebé y luego ya no regresa. Eso me y pasó. Luego ya no regresa y después el bebé nuevamente se sentó, porque esto hay que estar como con constancia. Sí. Siempre digo, la constancia y sobre todo estar pendientes de cómo está su cuerpo, ¿sí? Entonces ahí es cuando nosotros damos ese acompañamiento. Así y claro, ayer nosotros a la mamita ya la colocamos y ella ya también está tranquila, porque esa también es la parte emocional, cuando ya le van al hospital y le dicen el eco, no, usted ya es cesárea y ya no puede hacer otra cosa. Entonces, y a veces
ellas vienen, acuden a nosotros también, pero es importante la constancia. Bueno, entonces vamos respondiendo a las preguntas que nos hicieron. ¿Qué requisitos se necesita para ingresar a esta escuela de parteras y desde cuándo ya va a estar funcionando? ¿Va a ser, no sé, una especie de educación formal o más bien es práctico? ¿Cómo está organizado? Bueno, en realidad el cierre de las inscripciones, ya se dio el cierre de las inscripciones, ¿ya? Hemos tenido una gran acogida, hemos tenido gente, compañeras de acá del cantón Cotacachi, también de otros cantones y también de otras provincias, incluso hasta de Bolivia, de Perú. Entonces, sin embargo, el espectro de acción que vamos a tener dentro de lo que es la escuela va a ser más que todo en el cantón Cotacachi. Hemos resaltado el tema de que sean compañeras de las mismas comunidades, quienes ya tengan dentro de su círculo familiar, quienes practiquen el tema de los saberes ancestrales, también... O sea, ya deben tener un conocimiento previo, un conocimiento previo. Y también, sobre nuevas. todo, el tema del runashimi, de nuestro quichua también, ¿no? Porque los talleres que van a ser impartidos con la compañera Marta, con otras compañeras parteras que se van a vincular en todo este proceso, van a ser en quichua, ¿no? Entonces, eso es muy importante, al menos cuando se trata también del tema de la revitalización del quichua. Entonces, por un lado. Perdón, ¿y las prácticas o las clases van a ser en línea o van a ser presenciales? ¿Cómo está pensado El tema de la metodología para toda esta escuela es práctico y también es teórico, también vinculado también a las salidas de campo que se van a realizar con las compañeras, entonces es así. ¿Durante cuánto tiempo se estima que va a tener el proceso de capacitación, de formación? Claro, este proceso de capacitación nosotros estimamos esta escuela con una duración de 3 años, ¿sí? Van a ser presenciales, las clases son presenciales, y como dijo Samia, o sea, ¿cómo vamos a hacer el tema práctico? Tienen que acompañar a una partera, ¿sí? Nosotros, como les habíamos dicho, dentro de Cotacachi tenemos 49 parteras y a cada una de estas compañeras pues vamos a asignar a sus tutoras, podríamos decir. Ellas van a acompañar en la vida cotidiana, porque la partera no es que solamente está todos los días atendiendo partos. La partera también tiene otras formas de relaciones. Entonces, las mujeres que van a formarse ahora como parteras también tienen que conocer estas relaciones que hay que tener y estas relaciones de respeto que se deberían de dar, ¿no? Y sobre todo porque la formación tiene que ser bastante integral, porque lo que nosotros buscamos con esta escuela es que puedan dar este servicio dentro de su comunidad, dentro donde están habitando, y también puedan como sostener este conocimiento y seguir transmitiendo este conocimiento a nuevas generaciones. Una vez que ya están cerradas las inscripciones y ya empieza el proceso de capacitación, ¿cuándo se abrirán nuevamente inscripciones? ¿O van a esperar los 3 años a que terminen para empezar de nuevo? ¿Cómo ves? No, más bien la idea con esta primera escuela que nosotros estamos haciendo, como decíamos nosotros, estamos activando nuevamente que los saberes ancestrales se sigan manteniendo. Y como tú decías, bien decías, Samia, hay muchos conocimientos que se van perdiendo, y ahora la escuela de partería es el inicio para el espectro, como dice María, para ampliar este conocimiento, y van a haber otras escuelas no solo de partería, sino de hierbateras, de todas las especialidades vamos a abrir, porque el Consejo de Salud Ancestral pues está integrando a todos estos prestadores de salud ancestral. Entonces, lo que nosotros no queremos es que se pierda. Entonces, la continuidad para nosotros es muy importante, y en ese sentido pues vamos a abrir escuelas de diferentes especialidades. Espero yo que después de esta primera experiencia pues podamos darle continuidad a la escuela a través de las diferentes formaciones que vamos a seguir teniendo. ¿Existe alguna limitación en la edad? ¿A qué edad puede empezar? ¿A qué edad puede sería el tope para aceptarlas en la escuela? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que es muy importante que sean mayores de edad, ¿sí? En primera instancia, por el mismo compromiso que deben tener, porque lo que no queremos es que inicien y después
a mitad del taller digan no voy a poder. Entonces lo que queremos sí es el compromiso, primero con su comunidad, luego con la organización, ¿sí? Para poder seguir fortaleciendo y fomentando este conocimiento, ¿sí? La edad está entre los 18, hemos dicho hasta 40, 45 años, porque también si empezamos a formar mujeres mucho más grandes, igual es un poco dificultoso, ¿sí? Entonces que puedan tener la fuerza también para seguir acompañando en este proceso sobre todo de acompañar embarazos, partos y pospartos. Había un comentario, una pregunta, que si las parteras van a manejar los kits, me imagino a los kits como de primeros auxilios, algo así. Yo he visto acá en Otavalo había una organización de parteras, ¿no? Y ellas fueron capacitadas y recibieron instrucción del tipo de la medicina convencional, combinada con la medicina ancestral, y entonces tenían sus kits, sus uniformes. Creo que estaba ahí involucrada Oxfam y el Ministerio de Salud, el Hospital San Luis también, etcétera. ¿Ustedes cómo lo van a hacer? ¿Van a incorporar también algunos aspectos de la medicina occidental? Bueno, nosotros en este caso, como les habíamos mencionado, este va a ser en una primera instancia una formación netamente tradicional. Sin embargo, vamos a tener clases externas, como decimos nosotros, que hemos hablado con personas aliadas, ¿sí? Profesionales que conocen en el tema de salud también y en el tema de saberes, de igual forma para poder incorporar este conocimiento a las compañeras que van a estar formándose en esta escuela. Eso quiere decir que sí vamos a tener digamos, esta introducción. No va a ser tan amplio porque nosotros también, como en Cotacachi, también tuvimos esta formación a través del ministerio. Sin embargo, muchas veces estas formaciones que nos brindan a nosotros, entiendo que lo más básico está muy bien, pero por ejemplo cuando empiezan ya a hablarnos de cosas mucho más grandes, es difícil también porque nosotros no tenemos las herramientas suficientes como por ejemplo para hacer una sutura, como para poner una vía, para poner oxitocina, que no es parte de la tradición, y nosotros esto acompañamos a través de plantas medicinales. Ya. Tenemos una serie de saludos. Más que preguntas, nuestras invitadas tienen muchos fans, entonces les mandan saludos de diversos puntos, así que vamos a dar lectura. Dice Jouterma, unos nombres, Jenny, perdón. Saludos desde Ambato, soy Jenny, felicitaciones, tengo la experiencia de 4 partos humanizados desde mi persona, el último parto solo nos asistió. Sigamos. Bueno, Nina Marina desde Facebook nos dice: gran día, saludos desde Quito, la escuela estará abierta para todas y todos. Como habíamos mencionado, la escuela está en esta primera edición, estamos abriendo para las mujeres de las comunidades del Cantón Cotacachi pertenecientes a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas. ¿Solo mujeres? ¿Hay hombres? Mujeres y hombres. En las inscripciones tenemos solo mujeres en realidad, pero estaba abierto a hombres y mujeres. ¿Cuántos hombres hay, por curiosidad? No tenemos parteros en realidad, no, todas son parteras. Compañeros, por favor, entonces sumarse a la causa. Fernando Monge en Facebook nos escribe: saludos cordiales, felicitaciones y bienestar en el proyecto Parteras. Muchas gracias. John Chisa en Facebook escribe: suma napaita chayachipanchica y shinchi ñaupama apa warmikunama chay yachaykunata shushu Kiti kunamanta, no, Kiti kunaman risita. Continúe, Martita. Risita Carapanquichi, Yupaychan. Ajá. ¿Qué más? Nina Marina en Facebook escribe: abrazos y flores a ustedes, compañeras. Muchas gracias, Nina. Estamos haciendo un esfuerzo por ver, porque estamos un poquito lejos. Anita Lucía Taya en Facebook escribe: abrazos, saludos, con mucha emoción está la compañera. Nina Marina dice: gratitud por impulsar esta hermosa escuela. Huyayay. Huyayay. Luis Alberto Morales Pillajo
en Facebook escribe muchas felicidades, sigan adelante, excelente iniciativa. Muchas gracias. Sí, nuestras felicitaciones también. Sigamos, José Terán en Facebook escribe: saludos amigos, amigas de APAC TV, felicitaciones a las compañeras por la iniciativa. Una pregunta: ¿acomodar y manteo es lo mismo y existe algún... ¿Podemos continuar la pregunta, por favor? ¿Alguna contraindicación para realizar esos ¿existe alguna contraindicación para realizar esos procedimientos? Martita, la experta. Desde el conocimiento, bueno, acomodar y manteo son diferentes acciones, ¿no? Acomodar dependiendo de qué queremos acomodar, porque acomodamos al bebé durante el embarazo cuando no está en una buena posición. Manteo es mover, como amaquear de un lado a otro a la mujer cuando está embarazada, y también en el posparto se utiliza este procedimiento para, como decimos, acomodar el útero y también para mover nuevamente el útero. Entonces son diferentes acciones, contraindicaciones no hemos tenido, por eso yo imagino que nuestras compañeras y hermanas parteras nos han dejado este legado. Yo tengo una pregunta, haga de cuenta de que escribí en Facebook. ¿Para qué es bueno fajar, ¿no es cierto? Después del parto hay que estar fajada durante algunas semanas. ¿Por qué es importante? Bueno, ese se llama encaderado. Encaderado. No es el encaderado, el fajado, el amarrado, como saben decir muchas mujeres, ¿no es cierto? Esto para nosotros es una forma también de acompañar a una buena recuperación de la madre, porque en el parto lo que hace es, por eso hablamos, ¿no?, del parto de partirse en dos. Entonces, no es que solamente se abre la cadera y la pelvis, se abre todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando se abre todo el cuerpo, lo que nosotros, por eso es que decimos, después del parto, no se bañen con agua fría, no estén tocando agua, no estén levantándose, sobre todo cuando hay un parto normal, ¿no?, o parto natural. Entonces, lo que se hace es cerrar los huesos de la cadera acomodando previamente el útero, ¿sí? Porque cuando el útero queda bajo, a veces hay estos problemas, ¿no? Dolor de vientre, siempre estamos con cólicos, ¿no es cierto? A veces tenemos incluso hemorragias durante la menstruación. Después también cuando no se encaderan también se sienten, ¿no es cierto?, con las caderas abiertas. A veces igual tenemos descensos también de útero por esta situación, ¿sí? Entonces es para prevenir y acompañar una buena recuperación de la mujer después de un parto. Y también ahí lo que decían nuestras abuelas, ¿no? O sea, para la mujer la fuerza se concentra en lo que es el útero, en lo que es la matriz, y entonces es importante que se vayan fortaleciendo, ¿no? Y históricamente las mujeres también hemos cargado quintales, hemos cargado mucho peso, ¿no? Y entonces, y el trabajo mismo en la tierra, como dice Martita, entonces es importante que a través de una buena asistencia, que es a través de las parteras, se pueda tener una buena recuperación, que es garantizado. Y eso permite que las mujeres igual vuelvan a su arduo trabajo, porque al final las tareas de la casa, las tareas del campo, sí merecen este tema de proporcionar de la fuerza. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, les cuento, pero como hay más preguntas, me están diciendo, vamos a darles paso. Disculparán la audiencia que está acompañándonos hasta este punto por que nos está saliendo un video larguito, pero el tema lo amerita, ¿no? Entonces sigamos leyendo los mensajitos que están enviando en Facebook. Nieves Cachihuango dice, qué bonito saber que se reactivan y fortalecen nuestros saberes ancestrales. Muchas gracias. También en Facebook nos dice Janet Alexandra Burbano Chávez. Felicidades. Gracias, Janetcita. Anita Lucía Talla dice, saludos desde Imantac, espero que se pueda abrir nuevas inscripciones. Así será. Pero no dijeron cuándo, en qué tiempo. Sí, o sea, ya habíamos hecho una revisión de todas las postulantes.
ya tenemos ya el número de las personas que ya van a ingresar, y justamente para el lanzamiento se va a realizar el 16 de noviembre. El 16 de noviembre en el Hambi Mascari tenemos algunos invitados, ustedes desde ya invitados, incluso a quienes siguen APAC TV, también quienes quieran acompañar de este evento, también están cordialmente invitados para que sean parte de este lanzamiento formal y público, sobre todo, ¿no? De cómo vamos a realizar. Se va a hablar sobre la metodología, de quiénes van a participar, de toda esta escuela. Bueno, esperemos que se abran muy pronto las inscripciones. ¿Tiene algún costo? Bueno, nosotros como en este sentido hemos dicho que este proceso, de alguna forma no tenemos, digamos, para apoyar a las compañeras que van a ser las docentes, hemos puesto una inscripción muy módica de $10, sí, que es bastante accesible a todas las mujeres de las comunidades, sobre todo por... Mensuales, semestrales, anuales. Es la inscripción, sí, es solamente la inscripción que hemos pedido en esta ocasión de $10, no hemos pedido nada más porque... Primero, como les hemos mencionado al inicio, esta es una escuela autogestionada. No tenemos recursos inyectados de algún proyecto, de uno u otro proyecto. Sí, esto es son las voluntades desde las dirigencias que hemos juntado, tanto del comité y como del Consejo de Salud, y que estamos aquí llevando adelante este proceso. Esperemos que ya conociendo que estamos con este proceso, pues la gente pueda sumarse y apoyarnos, ¿sí?, a través de recursos para poder nosotros seguir continuando con esta escuela. Ya. Vamos a 2 últimos mensajes más y vamos a terminar, por favor, porque estamos bastante pasados del tiempo. Imantac TV, felicitaciones, una excelente iniciativa, saludos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ñustahualapuro dice, partera Dianacu, un abrazo enorme para usted, saluditos y éxitos en toda iniciativa. Muchas gracias, Ñusta. Ya, ¿alguien más? Julio David Sandoval Ortiz en Facebook escribe, muy buen tema, felicidades a las invitadas. Una consulta, ¿cómo procede una partera en casos sensibles o en situaciones que requieren atención médica especializada? Bueno, hasta el momento nosotros también cuando hablamos de la atención especializada de un médico, en estos casos pues por eso pedimos al Ministerio de Salud que podamos tener una buena articulación, porque no estamos nadie siendo el rival de otro, o sino siendo haciendo una competencia. Entonces, pues en este caso nosotros tenemos que articularnos con el Ministerio, articularnos con médicos, bueno, al menos yo trabajo con médicos aliados que también están en esta rama, ¿no?, que en la rama de acompañar los partos también en casa, de acompañar estos procesos, ¿sí? Bueno, me están diciendo que siguen llegando las preguntas. El tema está candente, como dicen, despierta mucho interés. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Les comento que estamos en 51 minutos y nuestro programa dura 30 minutos. Así que disculpen a todos la extensión del programa, pero nos vamos a poner los 60 minutos, ¿ya? A ver, resistan ustedes también, allá donde nos están mirando, para poder dar lectura a las preguntas y que puedan contestar nuestras invitadas. Vane Ramos dice, buenos días, felicitarle por su iniciativa. Una pregunta, cuando dan parto por cesárea, ¿cómo encaderar? ¿Hay cómo encaderar? Pregunta. Pues sí, cuando hay un parto por cesárea también hay que encaderar, porque el útero después de un parto se mueve, ¿sí? Siempre decimos, busca al guagua y se mueve el parto, y a veces, en la cesárea las mujeres no tienen un descanso, por el mismo hecho de la cesárea, por la herida, tienen que estar en constante movimiento y en posición vertical. En este caso nosotros sí recomendamos un encaderado, porque después de este parto por cesárea o parto abdominal, como lo llaman también, las mujeres después tienen molestias, ¿sí?, por el útero, que quedan en una mala posición, y más cuando han tenido labor de parto. ¿Y hasta qué tiempo después de que una mujer tuvo su cesárea puede hacer el encaderado? Porque como uno está con el vientre con los puntos y todo muy adolorida, no se puede fajar, o sea, uno no resiste que le tope nada.
¿Cómo es el asunto? Bueno, a ver, cuando es un parto natural, siempre decimos, cuando es un parto natural, a partir del 5º día ya podemos hacer un encadenado, pero cuando es un parto por cesárea, nosotros recomendamos mínimo esperar 3 semanas y posterior a eso podríamos como estar viendo la posibilidad de un encadenado. Ya, sigamos. Dice Andy Vaca en Facebook, buenos días, excelente programa, una pregunta. En caso de que una mujer embarazada sufra a último momento de preeclampsia, ¿cómo se podría reaccionar? En este caso, como les decía, nosotros tenemos que tener este cuidado. Por eso es que es importante que cuando quieran tener un parto en casa no sea en el último momento que vengan a pedirnos el acompañamiento, ¿sí? El acompañamiento tiene que ser durante todo el embarazo justamente para evitar estas problemáticas, porque nosotros en el acompañamiento que realizamos siempre estamos pendientes de cómo está su presión, de cómo está, ¿no es cierto?, acompañándonos también desde los controles que se realizan ya sea con el ministerio o con un médico particular, cómo está su presión, cómo están sus exámenes, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma nosotros vamos acompañando. Si una mujer está ya, digamos, con una presión alta, vamos cuidando sus riñones, vamos cuidando esta presión y dando plantas para que ella pueda estabilizar todo esto y que pueda tener un buen parto. Ya, veamos, más preguntas tenemos. Dice Michael 777, quiero un saludo. Quiero. Un saludo. Entonces, un saludo para usted. ¿Desde dónde nos mira, Michael? Para que le manden el saludo desde acá. A ver. Ya, se han terminado los mensajitos. A todos ustedes, queridos seguidores, que se han tolerado el programa hasta este punto, que son 54 minutos de programa. Les agradecemos muchísimo por resistir y por acompañarnos. Agradezco también a nuestras invitadas, a María, a Marta, que nos han acompañado aquí con su linda presencia y nos han ilustrado en estos conocimientos, Marta, sobre la partería y cómo va a funcionar la nueva escuela de parteras. Esperamos al 16 de noviembre para participar en el lanzamiento. Veremos la forma de cómo hacerles partícipes a ustedes también a través de una transmisión en vivo en APAC TV. Estén muy pendientes, por favor, ustedes seguidores. Y esperemos también que existan muy pronto nuevas inscripciones para que todos los que estén interesados y se quedaron fuera esta vez puedan también incorporarse a este nuevo cuartel de parteras y parteros, hombres y mujeres de sabiduría en medicina ancestral. Entonces, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Yupay Chapani. Muchas gracias. Gracias. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.